Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de resultados de MAPFRE en el primer semestre de 2014. Damos también la bienvenida especial en esta ocasión a los periodistas que nos acompañan desde Brasil, México y Perú. La secuencia de la presentación va a ser la habitual. En primer lugar, el vicepresidente de MAPFRE nos presentará la evolución, Esteban Tejera, nos presentará la evolución de las principales magnitudes del negocio y a continuación se abrirá un turno de preguntas. Vicepresidente, cuando quieras. Buenas tardes, María. Buenos días para aquellos que nos ven o nos escuchan desde Latinoamérica. Y muchas gracias a todos por su presencia y a ti especialmente, María. Es para mí un honor y un placer volver a estar otro trimestre para analizar con ustedes las cifras del primer semestre del 2014. Ha sido un semestre caracterizado fundamentalmente por el crecimiento orgánico del grupo y que se traduce en las cifras que les voy a comentar a continuación. Las primas han alcanzado los 11.785 millones de euros y los ingresos los 13.720 millones. Aparentemente el crecimiento es, apenas podemos hablar de crecimiento en euros, las cifras son muy estables en relación con el año anterior, pero estas cifras son el resultado de un magnífico crecimiento orgánico en Latinoamérica, y en el resto de nuestros negocios fuera de España, que ha venido lastrado cuando se traduce a euros por la fuerte apreciación del euro durante este periodo, lo que nos lleva a unos resultados en crecimientos en primas que, si se hubieran mantenido los tipos de cambio de las monedas constantes de aquellos países en los que operamos, estaríamos creciendo un 8%. El beneficio atribuible alcanza los 458 millones de euros con un ligero crecimiento del 4%. Aquí vuelvo a hacer la misma reflexión que anteriormente. El crecimiento del beneficio en términos constantes de cambio de divisas hubiera sido del 7%. Y mantenemos una magnífica eficiencia técnica con un ratio combinado en no vida del 95,7%, que para un grupo con una diversidad geográfica tan grande como el nuestro es realmente digno de remarcar. Hay 0,6 puntos porcentuales de incremento que se deben básicamente a las incidencias climatológicas en el primer trimestre, especialmente en Estados Unidos, en España, y también en el segundo trimestre a determinadas incidencias en el seguro agrícola en Brasil, debido también a incidencias de tipo climatológico. Como les decía, estos resultados son consecuencia de un crecimiento sostenido en el negocio internacional. Luego tendremos ocasión de ir desgranando por las distintas regiones cómo hemos ido creciendo, pero también, y esto es muy remarcable, a un apreciable cambio de tendencia en nuestra actividad en el negocio español. Como viene siendo habitual en todos los ciclos económicos, una vez que empieza a cambiar el ciclo y a mejorar la situación económica en España, MAPFRE lidera la recuperación, y eso es lo que estamos haciendo en estos dos últimos trimestres. Especialmente importante es el crecimiento en España, como digo, porque marca un cambio de tendencia después de muchos trimestres seguidos de un mercado que decrecía de forma importante. El ratio combinado al que he hecho relación anteriormente se mantiene en unos niveles excelentes y hemos tenido unos magníficos resultados financieros también. Los ingresos financieros han venido propiciados por dos factores fundamentales. La disminución de la prima de riesgo en España, pero también la magnífica evolución de la valoración de los activos financieros en países como Brasil, donde el peso ya de nuestras inversiones es muy fuerte. El beneficio atribuible
vuelve a crecer. Si recuerdan ustedes, en el primer trimestre había un decrecimiento del 17% de este indicador respecto al primer trimestre del 2013. Ahora estamos ya creciendo y esto es el reflejo de un cambio de tendencia que se irá consolidando en los próximos trimestres. Y el patrimonio neto ha crecido de forma espectacular en casi 820 millones de euros desde el cierre del 2013, gracias a los buenos resultados del periodo, a la mejora en la prima de riesgo en España, lo que ha propiciado un incremento sustancial de los valores de precio de mercado de nuestras inversiones financieras en España, a la apreciación del real brasileño, especialmente en el último trimestre, del dólar estadounidense y de la lira turca. En cuanto al análisis de la cuenta de resultados, las primas de no vida alcanzan los 8.623 millones de euros, con un resultado que en euros es prácticamente estable, como hacía referencia antes. En vida, con 3.162 millones de euros, hay un crecimiento del 1,4. Este crecimiento viene propiciado fundamentalmente por el crecimiento en Brasil, en el negocio de retail en Colombia y en la buena evolución del negocio del seguro de vida en España. En ahorro gestionado, 37.076 millones de euros en ahorro gestionado implican un crecimiento del 12%. Aquí quisiera resaltar que es un crecimiento que se da en todos los rubros de esta partida. Crecemos en las provisiones técnicas de vida un 12,3%. En España estamos creciendo prácticamente un 11%, pero en Brasil crecemos un 22%. Y hay también un crecimiento remarcable en Malta del 11,4% y en Colombia también de 2 dígitos. Los fondos de pensiones en España crecen un 9,3% y los fondos de inversión en general crecen un 14,2%, pero en España crecen un 22%. Aquí, como viene siendo habitual, les muestro cuál es la aportación de las distintas áreas regionales tanto a los ingresos como a los resultados de Mapfre. Desde el punto de vista de primas, Iberia, con 4.298 millones de euros, representa el 34% del total de primas. A continuación viene Brasil con 2.705, representando un 21,4%, y posteriormente LATAM Sur con 1.430. Norteamérica un 8%, EMEA prácticamente un 5%, y al igual que LATAM Norte y Asia-Pacífico, aunque solo representa el 0,4%, está creciendo de forma significativa. Y es de destacar cómo Mapfre Re, con casi un 15%, sigue siendo uno de los motores de desarrollo del grupo, a pesar de la incidencia de los tipos de cambio en un porcentaje muy alto de sus primas. En cuanto a la aportación al resultado consolidado, Iberia representa el 44% y el resto de las regiones el 56%. Y es de destacar la aportación de Brasil con el 13,2%, de LATAM Sur con el 13%, de Norteamérica con el 5,2% y el resto de EMEA y LATAM Norte con en torno al 5%. Mapfre Re incorpora el 13,1%. Me gustaría resaltar también, aunque no está explicitado aquí, el importante avance que ha registrado en este semestre el beneficio antes de impuestos y minoritarios dentro del grupo, que ha alcanzado 942 millones de euros en el semestre, con un crecimiento del 9% respecto al año anterior, y que significa una cifra récord en este capítulo de beneficios antes de impuestos y minoritarios. Creo que es el mejor exponente del vigor con el que Mapfre está afrontando esta recuperación económica en España y cómo sigue aprovechando las oportunidades de negocio en aquellos países en los que tiene presencia. Entrando al análisis de las distintas regiones, en España el total de primas
que, como he dicho antes, representan el 34% del total del grupo y que totalizan 4.298 millones, se mantienen prácticamente estables en España, con 4.193 millones, si bien hay que destacar que, siguiendo la tendencia del mercado, ya el decrecimiento en el ramo de automóviles está en línea con el del mercado y se sitúa en torno al 2%, mientras que en ramos como salud crecemos un 6%, mientras el mercado crece un 3%, y en general en el conjunto de no vida estamos creciendo, un 3% más que el mercado en el semestre que se cierra. En este sentido, es de destacar el crecimiento que nosotros registramos en el seguro de vida, especialmente en vida ahorro, donde claramente nos comportamos mejor que el mercado. Y también digno de resaltar que en Portugal, donde las cosas también empiezan a ir mejor, tenemos un crecimiento del 29,6%. En Latinoamérica, el crecimiento en Brasil es del 19,1% en moneda local. Trasladado a euros estaría en torno al 2%, pero lo destacable es este crecimiento del 19,1% en moneda local, cuando el mercado está creciendo un 5,80%. Es de destacar aquí que los principales factores de crecimiento de nuestro crecimiento en Brasil vienen dados, por una parte, por el crecimiento en el seguro de vida, por otra, estamos desarrollando un magnífico programa de aseguramiento y desarrollo de seguros industriales en Brasil, de la mano de nuestro socio Banco do Brasil, al igual que en el sector agropecuario. Y aquí se dan crecimientos mucho mayores que el mercado. En el ámbito del seguro de automóvil también hay una situación en donde, después de varios meses de unas condiciones muy duras de mercado, con una guerra de precios clara, nosotros empezamos a volver a ganar cuota de mercado y a aprovechar las oportunidades que se plantean. Y todo esto sin ceder ni un ápice en nuestro ratio combinado, que sigue siendo magnífico, y en los resultados que son espectaculares. En LATAM Sur, con un decrecimiento del 2,3% en euros, hay crecimientos remarcables, como el de Perú, que crece un 17%, pero aquí el impacto de los tipos de cambio es mayor que en otras regiones, debido sobre todo a la nueva forma de contabilizar en Venezuela, donde hemos incorporado el nuevo tipo de cambio fluctuante a 10 bolívares,6 el dólar, frente a los tipos fijos que había anteriormente. En LATAM Norte seguimos creciendo y hay una mejora sustancial en el segundo trimestre, especialmente en México, donde se está creciendo en torno al 11% aproximadamente en moneda local. En internacional, Norteamérica, si bien en euros, al igual que EMEA y APAC, reportan caídas en el volumen de primas, esto se debe a las diferencias de conversión. Estados Unidos está creciendo un 3,9%, y este crecimiento se distribuye en un 2,6% en el ramo de automóviles y en un 9,6% en el ramo de seguros del hogar y seguros no vida particulares. Turquía sigue creciendo en moneda local de forma remarcable, un 10,5%, y allí las condiciones del mercado se han estabilizado y empieza a haber un ambiente de competencia menos agresiva del que hubo a lo largo del año anterior.
Mapfre Re, ya he hecho referencia a ella, con un crecimiento del 1,9, alcanza los 1.866 millones de euros, y este crecimiento es digno de destacar cuando más del 60% de sus ingresos vienen del exterior y en gran parte nominados en divisas que se han depreciado respecto al euro. Aporta un beneficio que crece casi un 15%, y alcanza los 67,7 millones de euros. Y por último, dentro de la tónica general de mejora de la apreciación de nuestro país y liderando esa apreciación, Mapfre ha visto cómo en el semestre las agencias de rating nos han mejorado la calificación. En el caso de Standard & Poor's ha habido 2 revisiones, una en febrero, que supuso la subida del rating de Mapfre de BBB- a BBB, y el de sus filiales operativas, que es el realmente importante a efectos del negocio asegurador, se subió a A-. Posteriormente, en el mes de mayo, hubo una subida de un escalón en cada uno de estos puntos, y ahora tenemos en las filiales operativas Mapfre Re y Mapfre Global Risk un rating de A, que nos sitúa desde el punto de vista de clasificación crediticia en los niveles que jamás debimos abandonar desde el punto de vista de solidez de balance. En igual medida, tanto Moody's como AM Best han mejorado sus calificaciones y le han dado perspectiva positiva en ambos casos. Y prácticamente yo creo que esto sintetiza cuál ha sido la evolución del semestre. Naturalmente, la parte interesante, me imagino que viene de la mano de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Vamos a pasar entonces a la parte, al turno de preguntas. En relación con Catalunya Bank hemos recibido varias preguntas, por lo tanto voy a leerlos. Hemos recibido pregunta de Miguel Moreno de 5 Días, de Jorge Holgado de Capital Madrid, de Moncho Veloso del diario ABC y de José Luis Marcos de Nuevo Lunes. Os las voy a leer y se van a contestar todos en conjunto. Después de la compra de Catalunya Bank por BBVA, ¿qué va a ocurrir con el acuerdo de distribución que Mapfre mantiene con Catalunya Bank? ¿A cuánto asciende la indemnización que Mapfre cobrará si BBVA decide resolver el acuerdo? ¿Hay alguna posibilidad de que mantengan el acuerdo de bancasseguros en Catalunya Bank? ¿Ven posibilidad de una alianza con BBVA en la caja catalana para determinados ramos? Y, por último, ¿cómo queda su negocio de bancasseguros tras la adjudicación de Catalunya Bank a BBVA y la integración de Banco CEIS en Unicaja? Muy bien. Efectivamente, yo creo que las 3 preguntas apuntan en la misma dirección. Hombre, antes que nada, yo quisiera, en nombre de Mapfre, aunque ya lo hemos hecho institucionalmente y personalmente, a más altos niveles, dar la enhorabuena a BBVA por la adjudicación de los negocios de Catalunya Bank. Dicho esto, nosotros tenemos, como ustedes bien saben, una operación compartida en el ámbito asegurador, tanto en vida como en no vida, y nosotros estamos encantados con la evolución de la operación, que se ha mantenido bastante bien a pesar del periodo de crisis que ha atravesado la institución financiera, y para nosotros solo queda esperar ver cuáles son los deseos y las intenciones del nuevo dueño del banco, y estamos abiertos a hablar con ellos en cualquiera de las direcciones. Nosotros tenemos nuestros contratos previamente establecidos, tanto en el ámbito de la continuidad como en el ámbito de la posible ruptura, si así ellos lo desearan. Pero es prematuro todavía adelantar por dónde van a evolucionar las cosas, y depende en una gran medida de cuáles sean los planes que para estas entidades tenga el nuevo adquirente.
Muchas gracias. Seguimos. Moncho Veloso, del diario ABC, nos pregunta también, ¿van a lanzar el Plan de Ahorro 5 creado por la reforma fiscal? ¿Han empezado a trabajar ya con él? ¿Creen que en el trámite parlamentario de la reforma se atenderán las reclamaciones del sector y se introducirán más incentivos al ahorro a largo plazo? Bueno, la reforma fiscal, tal como se ha dibujado, incorpora efectivamente este tipo de producto y, obviamente, si incorpora este tipo de producto, desde el primer momento en que tuvimos la noticia nos pusimos a trabajar y estamos preparados para que cuando se concrete las características exactas del producto, sacarlo al mercado. Desde luego, es nuestro oficio, lo hacemos todos los días y es un producto más. En ese sentido, es interesante que se dé estos incentivos a este producto, pero creemos que, en general, la reforma fiscal se ha quedado corta en términos de incentivos al ahorro a largo plazo. El ahorro a largo plazo es clave para la evolución del país, es clave para la sostenibilidad y la estabilidad financiera del país. Y la prueba está en el peso que tiene este tipo de ahorro institucional a largo plazo, especialmente los fondos de pensiones, en otros países de nuestro entorno europeo. Y cuando eso ocurre es porque hay incentivos fiscales detrás. Espero que en el trámite parlamentario de la reforma se incluyan un tratamiento más adecuado al ahorro, en la línea de lo que hoy mismo el Banco de España está propiciando en su boletín mensual. Bueno, más preguntas. Desde México nos preguntan ¿cuánto reportó en ganancias o pérdidas Mapfre México? ¿Cómo contribuyó México a esos resultados globales de Mapfre? ¿Cómo anticipa Mapfre que el mercado de seguros en México se moverá en los próximos 6 meses? Bueno, México para Mapfre es importante. Llevamos en México desde los años 80 a través de Mapfre Tepeyac. Mapfre México es la apuesta decidida de Mapfre por un mercado como es el mexicano, que tiene un extraordinario potencial. Actualmente Mapfre, en las cifras del semestre, pues está aportando unos 432 millones de euros, crece en euros un 1%, pero en realidad está creciendo en moneda local, en pesos está creciendo más de un 10%. Especialmente está creciendo los ramos de vida, salud y automóviles. Y para nosotros, como digo, México es clave. Todavía aporta poco en relación al peso del país en nuestras cifras globales. Representa en torno al 3,7% de las primas y del 2,6% de los beneficios brutos. Pero en un país que prevé crecer entre el 2,5% y el 3% y que hace poco tuvimos aquí al presidente de la República y al ministro de Economía mexicanos en España, y personalmente tuve ocasión de ver los avances que intentan hacer de reforma en todos los sectores estratégicos del país, no solo en el financiero, en el de la energía, sino también en la reforma fiscal y en la liberalización de la economía, y esto unido a las buenas perspectivas de la economía norteamericana, yo creo que harán de México un motor fundamental de desarrollo en los próximos años, y en Mapfre no nos lo queremos perder. Muy bien. Moncho Veloso, del diario BBC, nos pregunta cuál ha sido el impacto en los resultados del acuerdo de distribución con Bankia y nos pide estimaciones de cuál será a final del ejercicio. Bueno, con Bankia llevamos trabajando ya desde el año 2000. Entonces, lo que hemos hecho con este nuevo acuerdo es ampliar el acuerdo a la totalidad de la red de Bankia, porque prácticamente el acuerdo estaba restringido a el negocio que provenía de Caja Madrid. El acuerdo está funcionando magníficamente y la contribución tiene que ser creciente. Ahora mismo hablo de memoria, pero yo creo que solo en seguro de vida en el semestre
las primas que aporta Bankia este semestre están por encima de los 260 millones de euros. Con lo cual, por hacer una referencia, el acuerdo ha empezado a funcionar prácticamente hace 2 meses y incorporando las oficinas que antes no estaban, y las nuevas oficinas representan el 40% del total. Caja Madrid representaba el 60%, o sea que las posibilidades de desarrollo son muy importantes, sobre todo porque Bankia está reaccionando de forma magnífica ante la nueva situación económica del país. Desde Brasil, Aline Bronsati, de la Agencia Estado, nos comenta: esta mañana se ha publicado la nota que Mapfre Brasil vendió su división internacional de su sucursal de tecnología Itzemap, referencia en seguridad industrial y medio ambiente. ¿Por qué Mapfre tomó esta decisión? ¿Mantener Itzemap estaba impactando en el costo y el beneficio de la empresa? No, ISEMAD es y especialmente ISEMAD Brasil, era una filial de ISEMAD en España, y es una entidad que vende servicios técnicos de asesoría y consultoría en ingeniería. El desarrollo que puede tener con los nuevos socios en Brasil consideramos que podía ser mucho más importante que el que tenía encapsulada dentro de Mapfre, donde gran parte de los servicios que vendía se vendían dentro del grupo. Ahora hay unas posibilidades de expansión mayores, y era una oportunidad para el equipo de gente que ha trabajado con nosotros en estos tiempos. Desde el punto de vista de impacto en las cuentas globales de Mapfre, es muy pequeño, obviamente, y era positivo. También de Brasil, Gabriel Vieira de Arujo, de la revista Seguro Total, nos pregunta: ¿cuánto contribuye Mapfre Brasil al crecimiento del grupo? ¿Tienen planes de crecimiento en Brasil? Bueno, como he comentado anteriormente y está en la presentación, Brasil representa muchísimo. Después de España es quien más representa. Está en los gráficos que he mostrado anteriormente, y Brasil en primas representa prácticamente el 22% de las primas, con 2.705 millones de euros al cambio, y el cambio no es favorable ahora. Y desde el punto de vista de resultado, en el semestre está aportando 68 millones de euros, que representan el 13,2%. En cualquier caso, lo importante es que las oportunidades de desarrollo del seguro en Brasil son importantísimas, sobre todo porque hay un fenómeno social que creo que es imparable en Brasil, que es el de una clase media emergente que cada vez tiene más necesidades de seguro. Si a eso unimos la fortuna de Mapfre de tener como socio a Banco do Brasil, cosa que nos permite aunar conocimientos que son complementarios, podemos ver un desarrollo muy superior al del mercado, como lo estamos viendo. El crecimiento del 19,1% en moneda local, al que he hecho referencia anteriormente, viene no solo de la gran capacidad de distribución que tiene Mapfre en Brasil y Banco do Brasil, sino además del hecho de que estamos expandiendo el mercado en nuevas líneas como los seguros industriales, los seguros agropecuarios, y tenemos una presencia cada vez mayor en seguros de particulares, con unas cuotas de mercado que son altísimas. Así que la respuesta es que la apuesta de Mapfre por Brasil es absolutamente decidida, y esperamos que sea una apuesta que tendrá recompensas como las está teniendo ya. Bueno, finalmente, desde Perú, Marco Alba, del diario Gestión, nos pregunta: ¿el desempeño de los próximos meses de los mercados financieros globales influirá en el sistema asegurador peruano y en Mapfre en particular? ¿En qué ramos preferentemente se enfocará Mapfre para su operación en Perú este y el próximo año? Bueno, pues en Perú, como he comentado anteriormente, en el semestre estamos creciendo más de un 17% en moneda local.
Perú es un país que lleva una senda de crecimiento en los últimos años espectacular. Es un país que tiene unas posibilidades enormes y nosotros especialmente estamos creciendo bastante en el seguro de automóviles, pero creemos que algo de lo que acabo de decir de Brasil es aplicable también a Perú. Creo que hay nuevas capacidades de aseguramiento en ámbitos no puramente de particulares, sino también en el ámbito comercial, en el de los grandes riesgos y los riesgos industriales, donde MAPFRE puede desempeñar un papel importante. Y por supuesto, en la medida en que vaya creciendo el consumo y vaya habiendo una clase media que necesita más aseguramiento, también el seguro de vida a riesgo puede ser una fuente de crecimiento importante. Bueno, pues eso es todo. Esteban, ¿te quieres despedir? Pues nada, encantado de haber estado con ustedes. Pido disculpas por el estado lamentable de mi garganta y mi nariz, pero debe ser el efecto del aire acondicionado en España y espero estar con ustedes dentro de un trimestre para volver a darles noticias de MAPFRE. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a todos. Os recordamos que estamos a vuestra disposición a partir de este momento en la Dirección de Comunicación de MAPFRE y que podremos responder a todas las preguntas que necesitéis. Muchas gracias y hasta el próximo trimestre. En Ovida estamos creciendo, en el conjunto estamos creciendo un 3% más que el mercado en el semestre que se cierra. En este sentido, es de destacar el crecimiento que nosotros registramos en el seguro de vida, especialmente en vida ahorro, donde claramente nos comportamos mejor que el mercado. Y también digno de resaltar que en Portugal, donde las cosas también empiezan a ir mejor, tenemos un crecimiento del 29,6%. En Latinoamérica, el crecimiento en Brasil es del 19,1% en moneda local. Trasladado a euros estaría en torno al 2%, pero lo destacable es este crecimiento del 19,1% en moneda local, cuando el mercado está creciendo un 5,80%. Es de destacar aquí que los principales factores de crecimiento de nuestro crecimiento en Brasil vienen dados, por una parte, por el crecimiento en el seguro de vida, por otra, estamos desarrollando un magnífico programa de aseguramiento y desarrollo de seguros industriales en Brasil, de la mano de nuestro socio Banco do Brasil, al igual que en el sector agropecuario. Y aquí se dan crecimientos mucho mayores que el mercado. En el ámbito del seguro de automóvil también hay una situación en donde, después de varios meses de unas condiciones muy duras de mercado, con una guerra de precios clara, nosotros empezamos a volver a ganar cuota de mercado y aprovechar las oportunidades que se plantean. Y todo esto sin ceder ni un ápice en nuestro ratio combinado, que sigue siendo magnífico, y en los resultados que son espectaculares. En LATAM Sur, con un decrecimiento del 2,3% en euros, hay crecimientos remarcables, como el de Perú, que crece un 17%, pero aquí el impacto de los tipos de cambio es mayor que en otras regiones, debido sobre todo a la nueva forma de contabilizar en Venezuela, donde hemos incorporado el nuevo tipo de cambio fluctuante a 10 bolívares,6 el dólar, frente a los tipos fijos que había anteriormente. En LATAM Norte seguimos creciendo y hay una mejora sustancial en el segundo trimestre, especialmente en México, donde se está creciendo en torno al 11% aproximadamente en moneda local.
En internacional, Norteamérica, si bien en euros, al igual que EMEA y APAC, reportan caídas en el volumen de primas, esto se debe a las diferencias de conversión. Estados Unidos está creciendo un 3,9% y este crecimiento se distribuye en un 2,6% en el ramo de automóviles y en un 9,6% en el ramo de seguros del hogar y seguros no vida particulares. Turquía sigue creciendo en moneda local de forma remarcable, un 10,5%, y allí las condiciones del mercado se han estabilizado y empieza a haber un ambiente de competencia menos agresiva del que hubo a lo largo del año anterior. Mapfre Re, ya he hecho referencia a ella, con un crecimiento del 1,9%, alcanza los 1.866 millones de euros, y este crecimiento es digno de destacar cuando más del 60% de sus ingresos vienen del exterior y en gran parte nominados en divisas que se han depreciado respecto al euro. Aporta un beneficio que crece casi un 15% y alcanza los 67,7 millones de euros. Y por último, dentro de la tónica general de mejora de la apreciación de nuestro país y liderando esa apreciación, Mapfre ha visto cómo en el semestre las agencias de rating nos han mejorado la calificación. En el caso de Standard & Poor's ha habido 2 revisiones, una en febrero, que supuso la subida del rating de Mapfre de BBB- a BBB, y el de sus filiales operativas, que es realmente importante a efectos del negocio asegurador, se subió a A-. Posteriormente, en el mes de mayo, hubo propiciando en su boletín mensual. Bueno, más preguntas. Desde México nos preguntan cuánto reportó en ganancias o pérdidas Mapfre México, cómo contribuyó México a esos resultados globales de Mapfre, cómo anticipa Mapfre que el mercado de seguros en México se moverá en los próximos 6 meses. Bueno, México para Mapfre es importante. Llevamos en México desde los años 80 a través de Mapfre Tepeyac. Mapfre México es la apuesta decidida de Mapfre por un mercado como es el mexicano, que tiene un extraordinario potencial. Actualmente Mapfre, en las cifras del semestre, pues está aportando unos 432 millones de euros, crece en euros un 1%, pero en realidad está creciendo en moneda local, en pesos está creciendo más de un 10%. Especialmente está creciendo los ramos de vida, salud y automóviles, y para nosotros, como digo, México es clave. Todavía aporta poco en relación al peso del país en nuestras cifras globales. Representa en torno al 3,7% de las primas y del 2,6% de los beneficios brutos. Pero en un país que prevé crecer entre el 2,5% y el 3%, y que hace poco tuvimos aquí al presidente de la República y al ministro de Economía mexicanos en España, y personalmente tuve ocasión de ver los avances que intentan hacer de reforma en todos los sectores estratégicos del país, no solo en el financiero, en el de la energía, sino también en la reforma fiscal y en la liberalización de la economía, y esto unido a las buenas perspectivas de la economía norteamericana, yo creo que harán de México un motor fundamental de desarrollo en los próximos años, y en Mapfre no nos lo queremos perder. Muy bien. Moncho Veloso, del diario BBC, nos pregunta cuál ha sido el impacto en los resultados del acuerdo de distribución con Bankia, y nos pide estimaciones de cuál será a final del ejercicio. Bueno, con Bankia llevamos trabajando ya desde el año 2000. Entonces, lo que hemos hecho con este nuevo acuerdo es ampliar el acuerdo a la totalidad de la red de Bankia, porque prácticamente el acuerdo estaba restringido a el negocio que provenía de Caja Madrid.
El acuerdo está funcionando magníficamente y la contribución tiene que ser creciente. Ahora mismo hablo de memoria, pero yo creo que solo el seguro de vida en el semestre, las primas que aporta Bankia este semestre están por encima de los 260 millones de euros. Con lo cual, por hacer una referencia, el acuerdo ha empezado a funcionar prácticamente hace 2 meses y incorporando las oficinas que antes no estaban, y las nuevas oficinas representan el 40% del total. Caja Madrid representaba el 60%, o sea que las posibilidades de desarrollo son muy importantes, sobre todo porque Bankia está reaccionando de forma magnífica ante la nueva situación económica del país. Desde Brasil, Aline Bronsati, de la Agencia Estado, nos comenta: esta mañana se ha publicado la nota que Mapfre Brasil vendió su división internacional de su sucursal de tecnología Itzemap, referencia en seguridad industrial y medio ambiente. ¿Por qué Mapfre tomó esta decisión? ¿Mantener Itzemap estaba impactando en el costo y el beneficio de la empresa? No, ISEMAD es y especialmente ISEMAD Brasil, era una filial de ISEMAD en España, y es una entidad que vende servicios técnicos de asesoría y consultoría en ingeniería. El desarrollo que puede tener con los nuevos socios en Brasil consideramos que podía ser mucho más importante que el que tenía encapsulada dentro de Mapfre, donde gran parte de los servicios que vendía se vendían dentro del grupo. Ahora hay unas posibilidades de expansión mayores, y era una oportunidad para el equipo de gente que ha trabajado con nosotros en estos tiempos. Desde el punto de vista de impacto en las cuentas globales de Mapfre, es muy pequeño, obviamente, y era positivo. También de Brasil, Gabriel Vieira de Arujo, de la revista Seguro Total. Una subida de un escalón en cada uno de estos puntos, y ahora tenemos en las filiales operativas Mapfre Re y Mapfre Global Risk un rating DA que nos sitúa desde el punto de vista de clasificación crediticia en los niveles que jamás debimos abandonar desde el punto de vista de solidez de balance. En igual medida, tanto Moody's como AM/Best han mejorado sus calificaciones y le han dado perspectiva positiva en ambos casos. Y prácticamente yo creo que esto sintetiza cuál ha sido la evolución del semestre. Naturalmente, la parte interesante, me imagino que viene de la mano de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Vamos a pasar entonces a la parte, al turno de preguntas. En relación con Catalunya Bank hemos recibido varias preguntas, por lo tanto voy a leerlos. Hemos recibido pregunta de Miguel Moreno de 5 Días, de Jorge Holgado de Capital Madrid, de Moncho Veloso del diario ABC y de José Luis Marcos de Nuevo Lunes. Os las voy a leer y se van a contestar todos en conjunto. Después de la compra de Catalunya Bank por BBVA, ¿qué va a ocurrir con el acuerdo de distribución que Mapfre mantiene con Catalunya Bank? ¿A cuánto asciende la indemnización que Mapfre cobrará si BBVA decide resolver el acuerdo? ¿Hay alguna posibilidad de que mantengan el acuerdo de bancaseguros en Catalunya Bank? ¿Ven posibilidad de una alianza con BBVA en la caja catalana para determinados ramos? Y, por último, ¿cómo queda su negocio de bancaseguros tras la adjudicación de Catalunya Bank a BBVA y la integración de Banco CEIS en Unicaja? Muy bien. Efectivamente, yo creo que las 3 preguntas apuntan en la misma dirección. Hombre, antes que nada, yo quisiera, en nombre de Mapfre, aunque ya lo hemos hecho institucionalmente y personalmente, a más altos niveles, dar la enhorabuena a BBVA por la adjudicación de los negocios de Catalunya Bank.
Dicho esto, nosotros tenemos, como ustedes bien saben, una operación compartida en el ámbito asegurador, tanto en vida como en no vida, y nosotros estamos encantados con la evolución de la operación, que se ha mantenido bastante bien a pesar del periodo de crisis que ha atravesado la institución financiera, y para nosotros solo queda esperar ver cuáles son los deseos y las intenciones del nuevo dueño del banco, y estamos abiertos a hablar con ellos en cualquiera de las direcciones. Nosotros tenemos nuestros contratos previamente establecidos, tanto en el ámbito de la continuidad como en el ámbito de la posible ruptura, si así ellos lo desearan. Pero es prematuro todavía adelantar por dónde van a evolucionar las cosas, y depende en una gran medida de cuáles sean los planes que para estas entidades tenga el nuevo adquirente. Muchas gracias. Seguimos. Moncho Veloso, del diario ABC, nos pregunta también: ¿van a lanzar el Plan de Ahorro 5 creado por la reforma fiscal? ¿Han empezado a trabajar ya con él? ¿Creen que en el trámite parlamentario de la reforma se atenderán las reclamaciones del sector y se introducirán más incentivos al ahorro a largo plazo? Bueno, la reforma fiscal, tal como se ha dibujado, incorpora efectivamente este tipo de producto, y obviamente si incorpora este tipo de producto, desde el primer momento en que tuvimos la noticia nos pusimos a trabajar y estamos preparados para que cuando se concrete las características exactas del producto, sacarlo al mercado. Desde luego es nuestro oficio, lo hacemos todos los días y es un producto más. En ese sentido, es interesante que se dé estos incentivos a este producto, pero creemos que en general la reforma fiscal se ha quedado corta en términos de incentivos al ahorro a largo plazo. El ahorro a largo plazo es clave para la evolución del país, es clave para la sostenibilidad y la estabilidad financiera del país. Y la prueba está en el peso que tiene este tipo de ahorro institucional a largo plazo, especialmente los fondos de pensiones, en otros países de nuestro entorno europeo. Y cuando eso ocurre es porque hay incentivos fiscales detrás. Espero que en el trámite parlamentario de la reforma se incluyan un tratamiento más adecuado al ahorro, en la línea de lo que hoy mismo el Banco de España está creciendo, y esto es el reflejo de un cambio de tendencia que se irá consolidando en los próximos trimestres. Y el patrimonio neto ha crecido de forma espectacular en casi 820 millones de euros desde el cierre del 2013, gracias a los buenos resultados del periodo, a la mejora en la prima de riesgo en España, lo que ha propiciado un incremento sustancial de los valores de precio de mercado de nuestras inversiones financieras en España, a la apreciación del real brasileño, especialmente en el último trimestre, del dólar estadounidense y de la lira turca. En cuanto al análisis de la cuenta de resultados, las primas de no vida alcanzan los 8.623 millones de euros, con un resultado que en euros es prácticamente estable, como hacía referencia antes. En vida, con 3.162 millones de euros, hay un crecimiento del 1,4. Este crecimiento viene propiciado fundamentalmente por el crecimiento en Brasil, en el negocio de retail en Colombia y en la buena evolución del negocio del seguro de vida en España. En ahorro gestionado, 37.076 millones de euros en ahorro gestionado implican un crecimiento del 12%. Aquí quisiera resaltar que es un crecimiento que se da en todos los rubros de esta partida. Crecemos en las provisiones técnicas de vida un 12,3%. En España estamos creciendo prácticamente un 11%, pero en Brasil crecemos un 22%. Y hay también un crecimiento remarcable en Malta del 11,4% y en Colombia también de 2 dígitos. Los fondos de pensiones en España crecen un 9,3%.
y los fondos de inversión en general crecen un 14,2%, pero en España crecen un 22%. Aquí, como viene siendo habitual, les muestro cuál es la aportación de las distintas áreas regionales tanto a los ingresos como a los resultados de Mapfre. Desde el punto de vista de primas, Iberia, con 4.298 millones de euros, representa el 34% del total de primas. A continuación viene Brasil con 2.705, representando un 21,4%, y posteriormente LATAM Sur con 1.430. Norteamérica un 8%, EMEA prácticamente un 5%, y al igual que LATAM Norte y Asia-Pacífico, aunque solo representa el 0,4%, está creciendo de forma significativa. Y es de destacar cómo Mapfre RE, con casi un 15%, sigue siendo uno de los motores de desarrollo del grupo, a pesar de la incidencia de los tipos de cambio en un porcentaje muy alto de sus primas. En cuanto a la aportación al resultado consolidado, Iberia representa el 44% y el resto de las regiones el 56%. Y es de destacar la aportación de Brasil con el 13,2%, de LATAM Sur con el 13%, de Norteamérica con el 5,2% y el resto de EMEA y LATAM Norte con en torno al 5%. Mapfre RE incorpora el 13,1%. Me gustaría resaltar también, aunque no está explicitado aquí, el importante avance que ha registrado en este semestre el beneficio antes de impuestos y minoritarios dentro del grupo, que ha alcanzado 942 millones de euros en el semestre, con un crecimiento del 9% respecto al año anterior, y que significa una cifra récord en este capítulo de beneficios antes de impuestos y minoritarios. Creo que es el mejor exponente del vigor con el que Mapfre está afrontando esta recuperación económica en España y cómo sigue aprovechando las oportunidades de negocio en aquellos países en los que tiene presencia. Entrando al análisis de las distintas regiones, en España el total de primas, que como he dicho antes representan el 34% del total del grupo, y que totalizan 4.298 millones, se mantienen prácticamente estables en España, con 4.193 millones, si bien hay que destacar que, siguiendo la tendencia del mercado, ya el decrecimiento en el ramo de automóviles está en línea con el del mercado y se sitúa en torno al 2%, mientras que en ramos como salud crecemos un 6%, mientras el mercado crece un 3%, y en general en el conjunto de... Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de resultados de Mapfre en el primer semestre de 2014. Damos también la bienvenida especial en esta ocasión a los periodistas que nos acompañan desde Brasil, México y Perú. La secuencia de la presentación va a ser la habitual. En primer lugar, el vicepresidente de Mapfre nos presentará la evolución, Esteban Tejera, nos presentará la evolución de las principales magnitudes del negocio, y a continuación se abrirá un turno de preguntas. Vicepresidente, cuando quieras. Buenas tardes, María. Buenos días para aquellos que nos ven o nos escuchan desde Latinoamérica. Y muchas gracias a todos por su presencia, y a ti especialmente, María. Es para mí un honor y un placer volver a estar otro trimestre para analizar con ustedes las cifras del primer semestre del 2014. Ha sido un semestre caracterizado fundamentalmente por el crecimiento orgánico del grupo, y que se traduce en las cifras que les voy a comentar a continuación. Las primas han alcanzado los 11.785 millones de euros y los ingresos los 13.720 millones.
Aparentemente el crecimiento es, apenas podemos hablar de crecimiento en euros, las cifras son muy estables en relación con el año anterior, pero estas cifras son el resultado de un magnífico crecimiento orgánico en Latinoamérica y en el resto de nuestros negocios fuera de España, que ha venido lastrado cuando se traduce a euros por la fuerte apreciación del euro durante este periodo, lo que nos lleva a unos resultados en crecimientos en primas que si se hubieran mantenido los tipos de cambio de las monedas constantes de aquellos países en los que operamos, estaríamos creciendo un 8%. El beneficio atribuible alcanza los 458 millones de euros con un ligero crecimiento del 4%. Aquí vuelvo a hacer la misma reflexión que anteriormente. El crecimiento del beneficio en términos constantes de cambio de divisas hubiera sido del 7%. Y mantenemos una magnífica eficiencia técnica con un ratio combinado en no vida del 95,7%, que para un grupo con una diversidad geográfica tan grande como el nuestro es realmente digno de remarcar. Hay 0,6 puntos porcentuales de incremento que se deben básicamente a las incidencias climatológicas en el primer trimestre, especialmente en Estados Unidos, en España, y también en el segundo trimestre a determinadas incidencias en el seguro agrícola en Brasil, debido también a incidencias de tipo climatológico. Como les decía, estos resultados son consecuencia de un crecimiento sostenido en el negocio internacional. Luego tendremos ocasión de ir desgranando por las distintas regiones cómo hemos ido creciendo, pero también, y esto es muy remarcable, a un apreciable cambio de tendencia en nuestra actividad en el negocio español. Como viene siendo habitual en todos los ciclos económicos, una vez que empieza a cambiar el ciclo y a mejorar la situación económica en España, Mapfre lidera la recuperación, y eso es lo que estamos haciendo en estos dos últimos trimestres. Especialmente importante es el crecimiento en España, como digo, porque marca un cambio de tendencia después de muchos trimestres seguidos de un mercado que decrecía de forma importante. El ratio combinado, al que he hecho relación anteriormente, se mantiene en unos niveles excelentes y hemos tenido unos magníficos resultados financieros también. Los ingresos financieros han venido propiciados por dos factores fundamentales. La disminución de la prima de riesgo en España, pero también la magnífica evolución de la valoración de los activos financieros en países como Brasil, donde el peso ya de nuestras inversiones es muy fuerte. El beneficio atribuible vuelve a crecer. Si recuerdan ustedes, en el primer trimestre había un decrecimiento del 17% de este indicador respecto al primer trimestre del 2013. Ahora estamos ya